Es 15 de noviembre de 1916. Tañen las campanas de la iglesia más próxima. Son las 6:30 de la tarde. El pueblo está loco de alegría. La esperanza se ha convertido en realidad. Un hombre sale al balcón, se adelanta y pronuncia 3 palabras. Las voces se apagan, las sonrisas se borran y los ojos se llenan de lágrimas. La infusta noticia corre con la velocidad del huracán. Puerto Rico se ha enterado de su desgracia y llora. Creía que Luis Muñoz Rivera era inmortal en cuerpo, como lo es en alma. Noviembre 21 de 1916. Luis Muñoz Marín. Ningún otro hombre ha logrado convertirse por sí solo en símbolo de un pueblo. Quizás hubo entre sus compañeros y colaboradores o entre sus adversarios alguno de más talento o de preparación académica más sólida y extensa, pero ninguno alcanza la categoría de hombre época que modeló un estilo de vida propio para sus compatriotas. Poeta, periodista, comerciante, político, orador y hombre de gobierno. Indiscutiblemente, en su tiempo fue el político más querido y admirado por el pueblo puertorriqueño. Soy Miraida Chávez. Hoy Autógrafo nos lleva por la vida de don Luis Muñoz Rivera, luchador incansable, patriota incorruptible, asiduo defensor de la justicia y eterno enamorado de su patria y de su gente. Luis Muñoz Rivera, un hombre ordinario con una vida extraordinaria. El día en que nació el prócer, el pueblo de Barranquitas estaba de júbilo celebrando las festividades de Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo. Hijo de don Luis Muñoz Barrios, alcalde del pueblo, y doña Monserrate Rivera, natural de Comerío, nace Luis Muñoz Rivera en Barranquitas el 16 de julio de 1859. Siendo Muñoz Rivera apenas un niño, ingresa a una pequeña escuela privada, donde su maestro Francisco Becerra le enseña sus primeras letras. Muñoz Rivera y su padre tenían un pensamiento distinto. El padre Muñoz Rivera era conservador y Muñoz Rivera era liberal. Muñoz Rivera, a través de sus lecturas, que eran intensísimas y muy buenas lecturas, y que leía a los enciclopedistas franceses, leía a Víctor Hugo, leía todos los grandes escritores españoles, era un lector voraz. Su pasión era la lectura, y los amigos de juventud lo recuerdan por eso, ¿no? por la cantidad de lecturas que hacía, que no era muy dado a los juegos de los niños de su edad, sino que prefería la reflexión y la literatura. En cuanto a su vida familiar, Muñoz se forja en un hogar sin su madre. Su madre muere cuando él tenía 13 años. Obviamente eso tiene que haber sido un impacto muy fuerte, tener que criarse de esa manera, una hermana de su padre quien se hace cargo del hogar. A los 15 años deja los estudios formales y se sumerge en la lectura. Publica su primer poema a los 22 años de edad en el periódico El Pueblo, dirigido por Mario Bracci en Ponce, y desde entonces comienza a escribir, especialmente para El Buscapié, periódico capitaneado por el español don Manuel Fernández Juncos. Sin embargo, no solía firmar sus poesías. Utilizaba los seudónimos Incognitus o Rigoló. La poesía de Muñoz es una poesía de batalla, realmente una continuación de sus luchas políticas. Aunque aparece alguna que otra poesía romántica, obviamente muy buena, por cierto, pero es una poesía combativa. Y en donde se expresan sentimientos políticos a través de la poesía. Sus poemas eran controversiales, de ahí los seudónimos, pues utilizaba los versos para venerar a los puertorriqueños que daban la batalla contra el autoritarismo del gobierno español. Sísifo, poema inspirado en el conocido mito griego, ha sido uno de los más alabados por la crítica literaria. Muñoz Rivera decía que los puertorriqueños no esperen nada de nadie, que lo esperen todo de su empuje y su esfuerzo. Dentro del país están nuestras fuerzas, no las busquemos
fuera del país. Luis Muñoz Rivera. A los 14 años comienza a trabajar. Había quedado huérfano de madre a los 12 años y le tocó la crianza de sus 5 hermanos. Su padre le ofrece trabajo, pero Ibí, como le conocían sus familiares, declinó esta oferta. Aunque se negó a asociarse con su padre, sí lo hizo en el 1883, a los 24 años, con su mejor amigo y cuñado, quien luego escribiría su historia, Quintín Negrón Sanjurjo, y juntos fundaron la firma comercial Muñoz y Negrón, cuya tienda llamaron Variedades. Aquella casa de comercio se hizo popular dentro y fuera de la aislada comarca barranquiteña, no ya por sus negocios, sino porque uno de sus representantes había publicado versos que cautivaron la opinión pública. Definitivamente estas oficinas sirvieron de cuartel al desarrollo y esbozo de las ideas liberales de Muñoz. Muñoz Rivera vivió sus primeros 30 años en Barranquita. Allí, aquello era una aldeíta pequeña donde no había muchos medios de expansión ni nada de esas cosas, pero a él le gustaba mucho ir al río, los paseos por el campo, bañarse en el río de la Plata, le encantaba, y leer versos con sus amigos, particularmente con Quintín Negrón Sanjurjo. Eran tiempos muy difíciles. España gobernaba con mano dura e injusta en nuestra isla. Sin embargo, el líder se abría paso como periodista, a pesar de su controversial pluma. En 1890 fundó su primer periódico en Ponce, llamado La Democracia, que pronto se puso a la cabeza del periodismo insular. Sus artículos atacaban los monopolios, las tarifas aduaneras, las irregularidades administrativas, la corrupción de jueces y los excesos de la policía. Una de sus muchas citas dice: urge educar a la muchedumbre y generar en ellos el patriotismo, el sentimiento del deber y el culto a la libertad. En el 1899 fundó en San Juan el periódico El Territorio. Luego de la invasión norteamericana, en el 1900, fundó el Diario de Puerto Rico. En el 1901, mientras residía en Nueva York, funda el Puerto Rico Herald, revista bilingüe que protestaba la forma de gobierno que iniciaron y mantenían los norteamericanos en Puerto Rico. A Muñoz Rivera le tocó vivir en una coyuntura histórica muy especial. Es decir, maduró como político y llegó al auge de su apogeo como tal a fines del siglo XIX, es decir, en el momento de la casi caída del final del Imperio Español en América, pero también el comienzo del Imperio Norteamericano. Muñoz Rivera hizo política a través del periodismo desde el principio de su carrera. Estableció la democracia aquí en Ponce y desde la democracia pues combatió el gobierno español, luchó por la autonomía, cayó en lo mismo que cayeron todos los puertorriqueños en el 98, que fue pues una pausa de esperanza porque entendían que los Estados Unidos iban a traer nuevas libertades a Puerto Rico, lo cual no resultó cierto. Y tan pronto se aprueba la ley Foraker, pues Muñoz Rivera desde sus periódicos le emprende contra la ley Foraker fuertemente y combate la injusticia contra este pueblo a lo largo de todos esos 18 años de gobierno norteamericano que se dan a principios del siglo, a finales del siglo pasado. Una vez más, Luis Muñoz Rivera demostró su gran visión. En sus viajes a España entre el 1895 y 1897, Muñoz decide pactar con don Práxedes Mateo Sagasta, en momentos en que éste era segundo en el mando de España. En agosto del 1897, es asesinado el mandatario español Antonio Cánovas del Castillo y adviene al poder Sagasta. Al asumir el poder español, con él se le otorga a la isla la Carta Autonómica,
por la cual, por primera vez en nuestra historia, el gobierno de Puerto Rico pasa a manos de los puertorriqueños. La conquista de la autonomía en tiempos de España fue una obra gigante, una obra que la gente, cuando se dio cuenta de lo que había conseguido Muñoz Rivera, de que fue España y los políticos españoles se portaron con él en una forma extraordinaria y lo oyeron, lo escucharon, se sentaron con él días y noches a escribir documentos, a redactar y a trabajar para la autonomía de Puerto Rico. Sagasta era el líder del Partido Liberal, que era un partido que, aunque monárquico, veía Luis Muñoz Rivera la posibilidad de que sería un partido que podía llegar al poder en España. Y por lo tanto, el pacto con Sagasta permitía que si ese partido de Sagasta, como ocurrió, llegaba al poder, se lograría la autonomía para Puerto Rico, que era lo que perseguía Luis Muñoz Rivera. La pregunta de cómo reacciona Muñoz Rivera a la guerra en sí no se diferencia mucho de cómo reaccionaba antes del comienzo de la guerra. Somos españoles, somos parte de la patria española y todos debemos contribuir al esfuerzo de la defensa de la integridad nacional. Muñoz Rivera, por ejemplo, se ingresa como voluntario en uno de los cuerpos de guerrillas contra la posible invasión de los Estados Unidos. Muñoz Rivera y otros miembros del gabinete, Barbosa, que es subsecretario de Educación, también tendrá una parte muy destacada como médico, naturalmente, en el asunto de atender a los heridos, trabajar con la Cruz Roja y demás. De modo que Muñoz Rivera y todos los autonomistas se alinean del lado de la metrópolis, porque después de todo es un gobierno autonomista, es decir, es un gobierno de gobierno y administración interna, pero dentro de la nación española. Con apenas 7 meses de haber logrado la autonomía de España y en plena guerra hispanoamericana, en el 1898, los Estados Unidos de Norteamérica desembarcan por la bahía de Guánica, ocupando la isla y asumiendo el control del gobierno insular. Luego de casi 400 años bajo el mando español, en apenas 2 meses, Puerto Rico dejó de ser colonia española y pasó a ser colonia americana. Esta situación provocó una marcada división en el autonomismo, ideal que pretendía un gobierno propio bajo el mando español, lo que llevó a la disolución del Partido Autonomista. Muñoz Rivera sabía que el hecho de la invasión y de la anexión ya era irreversible y por lo tanto tuvo que hacer los ajustes él y todo el liderato a la nueva realidad. Bien, necesariamente es una invasión militar, es una ocupación militar, pues habrá un gobierno militar en el cual el poder de la autonomía pasará a mejor vida. Originalmente Luis Muñoz Rivera, cuando se discute lo de la ciudadanía por el Congreso, no está solicitando la ciudadanía. Ahora, Luis Muñoz Rivera estaba solicitando una mayor libertad política y entonces es una iniciativa del Congreso poner la ciudadanía. Y Luis Muñoz Rivera la acepta finalmente porque era con la ciudadanía el proyecto para crear ya el gobierno bajo la ley Jones, que iba a incluir una Cámara de Representantes, un Senado, y donde Puerto Rico iba a tener mucha mayor libertad de la que tenía bajo la ley Foraker. Y por esa razón es que Muñoz Rivera acepta el concepto de la ciudadanía. En Muñoz Rivera había un absoluto desprendimiento. Muñoz Rivera era político por convicción. Él defendía unos ideales puertorriqueños. Él no era un político de carrera que estuviera buscando puestos. Eso no le interesaba ni ser comisionado residente, ni ser jefe del gabinete autonómico, ni nada de eso. Lo que le interesaba era el adquirir ese poder para el beneficio de Puerto Rico y para la realización de sus ideales. Ese fue Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera tenía 39 años. Estaba en pleno su expresión de líder. Sus logros mientras era administrador fueron grandísimos y su actuación benefició a Puerto Rico en $1.050.000 anuales que la isla dejó de pagar al gobierno español.
Este cambio de gobierno, lejos de destruir a Muñoz Rivera, lo empodera. En 1899 se embarca rumbo a Washington en representación de los agricultores del país. Sin hablar ni una palabra en inglés, pretendía exponer al presidente McKinley la crisis agrícola que amenazaba la isla. Logró su cometido a cabalidad. Estando en la capital federal, el 8 de agosto de 1899, el huracán San Ciriaco destroza la isla y Muñoz es el responsable de gestionar ayuda federal a las familias afectadas. El 18 de septiembre de 1900, con motivo de un artículo publicado en su periódico El Diario de Puerto Rico, las turbas republicanas, un grupo fanático en pro de la anexión, invaden la imprenta destruyéndolo todo. Muñoz Rivera se niega a rendirse y días más tarde reaparece en su segunda época, La Democracia, cuya redacción estaba en Caguas. Posteriormente fue asaltada su residencia en la calle Fortaleza del Viejo San Juan. El asalto terminó en motín y don Luis fue sometido a un riguroso proceso judicial. Muñoz salió absuelto. La rectitud y nobleza de su carácter no tenían límites. A raíz de estos acontecimientos, en una ocasión, mientras escribía en su despacho, su hijo, el pequeño José Luis, comenzó a gritar: ¡Que muera Barbosa! ¡Que muera Barbosa! Inmediatamente don Luis se levantó. Fue donde estaba su hijo, lo levantó por los codos y le puso sobre la mesa diciéndole severamente: «Ahí permanecerás de castigo hasta que grites ¡Viva Barbosa!». El pequeño no tardó en decir ¡Viva Barbosa! Don Luis, entonces, poniéndole la mano suavemente sobre su cabeza, le dijo: «No olvides que no se dan mueras a nadie». El pequeño José Luis más tarde sería conocido como don Luis Muñoz Marín. Muñoz Marín siguió la trayectoria de su padre. Es como si 20 años más tarde, quizá, Muñoz Marín continuara lo que empezó Muñoz Rivera. Muñoz Rivera cogió la parte más dura, obviamente. Muñoz Marín es producto de otra realidad histórica. Muñoz Marín, cuando comienza su vida política, luego de una breve incursión en el Partido del Padre, abandona el Partido del Padre. Y por el contrario, le pide a sus amigos, a los amigos de Muñoz Rivera, que cierren el partido y se una a un partido contrario, cosa que a doña Maló le provocó unos desmayos. Pero me parece que igual que Muñoz Rivera, supo diferir de su padre y el padre le reconoció ese derecho a diferir. Y Muñoz Rivera en ese sentido superó al padre. Luis Muñoz Marín supo diferir. Cuando Muñoz Marín era un adolescente prácticamente, hubo una comunicación diaria y donde había, pues, están abiertos los dos a preguntas, a decirse sus intimidades y sus pensamientos. De manera que Muñoz Marín siempre tuvo una gran adoración por su padre. Su actividad en la política local es cada vez más importante. En el 1906 resultó electo delegado de la Cámara por el distrito de Arecibo. En el 1908 el mismo nombramiento por el distrito de Guayama. En el 1910 Muñoz Rivera es electo para el cargo de comisionado residente en Washington y su compromiso por el pueblo y su elegante estilo lo mantuvieron en este puesto por 6 años consecutivos. En el 1915 pronuncia uno de los más efectivos discursos de su vida, defendiendo la ley Jones, que sustituiría la ley Foraker, la cual menoscaba los derechos del país. Tras una tenaz lucha, se aprueba dicha ley, convirtiendo a los puertorriqueños en ciudadanos de los Estados Unidos de América. Como lo hizo bajo la bandera española, ahora bajo la norteamericana. Con este importante logro, Luis Muñoz Rivera deja escrito su lugar en la historia puertorriqueña. Muñoz Rivera tuvo que empezar de nuevo la lucha política, la lucha de convencer a los americanos, y tuvo que ir a Washington
y en Washington, la incomprensión de Washington para con los problemas de Puerto Rico. Muñoz Rivera salía del Capitolio tan angustiado con la falta de comprensión de los políticos americanos en relación con Puerto Rico, que hubo veces que se sentaba en las escalinatas del Capitolio de Washington a llorar, tan angustiado que salía de algunas entrevistas con los políticos norteamericanos. Era una lucha tremenda, pero Muñoz Rivera era un hombre práctico. Aprendió inglés en unos meses. Él tenía una inteligencia tremenda y una capacidad de aprender, que eso era maravilloso. Una inmensa multitud recibe el 20 de septiembre de 1916 al triunfante hombre época. Puerto Rico le rindió un tributo en vida. Pero Muñoz regresa enfermo, abatido por las luchas. Los médicos le ordenan descanso y Muñoz se retira a su Barranquitas de siempre. Por su grave condición lo trasladan a la residencia de su amigo, Eduardo Giorgetti, en Santurce, y recibe asistencia de los mejores médicos del país. «Me muero», dijo a sus amigos, pero el porvenir de nuestro pueblo ha comenzado a dibujarse en el horizonte. Un hombre sale al balcón, se adelanta y pronuncia 3 palabras. Muñoz ha muerto. La infusta noticia corre con la velocidad del huracán. Puerto Rico se ha enterado de su desgracia y llora. Creía que Luis Muñoz Rivera era inmortal en cuerpo, como lo es en alma. Borinquen, tú amaste a ese hombre. Tú le diste pruebas de cariño en vida y lo veneras en muerte. Tú te alegraste de sus mejorías y te entristecías durante sus gravedades. Tú lloraste su muerte y regaste las flores de sus coronas con el llanto sincero de una inmensa pena. Tú lo quisiste, era parte de tu ser. Si algún día necesitaras mi sangre, cuenta con ella. Es sangre roja, la misma que corría por sus venas. Yo era su hijo y mi gratitud será eterna. Noviembre 21 de 1916. Luis Muñoz Marín. El legado de Luis Muñoz Rivera en parte esa de la defensa de nuestra cultura nacional, cuando por primera vez ante la invasión norteamericana pues hay unas dudas de qué va a pasar con Puerto Rico, vamos a sufrir la misma situación que lo que había ocurrido en California, en Arizona, en Nuevo México, y es gracias a figuras como Luis Muñoz Rivera, José de Diego, que van a defender nuestra cultura nacional. Yo creo que hay que recordar a Muñoz Rivera en la adversidad, hay que recordarlo en su tenacidad, hay que recordarlo en su abnegación. Para eso hay que estudiarlo. Muñoz Rivera fue el gigante de la política puertorriqueña. En el 1893 se casó con Amalia Marín en la Catedral de Ponce. Con ella procreó a su único hijo, José Luis Muñoz Marín, quien en el 1948 se convertiría en el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente no tenemos evidencia de ninguna foto familiar, dado sus muchos viajes a España y a los Estados Unidos. Luis Muñoz Rivera murió en Santurce el 15 de noviembre de 1916 a las 6:40 de la tarde. Su entierro duró 3 días y fue la expresión más importante de respaldo que hasta entonces la isla había visto. Consagró su vida a la lucha por los derechos de los puertorriqueños, independientemente de quién fuera nuestro gobierno. En un medio hostil y peligroso, se dedicó a moldear los cimientos de la conciencia pública para forjar la patria. En una época donde la tiranía colonial perseguía y encarcelaba a los amantes de la libertad. Es considerado el político de más amplia visión histórica y quien mejor ha sabido interpretar el sentido de su tiempo. Don Luis Muñoz Rivera, un hombre ordinario con un autógrafo extraordinario. Para Autógrafo, soy Miraida Chávez.
Thank you.